Hoy vengo a aportarte claridad en algo que nos ha preocupado a todos. Es más, a muchos compañeros les sigue afectando en sus resultados. ¿Qué ocurre cuando tenemos un caso, entramos en el sistema y lo que aparece en la matriz no encaja en nada con lo que nos está contando el paciente, con sus síntomas, con su situación? ¿Qué ocurre? Pues nos sentimos frustrados, nos sentimos inseguros, algunos llegan a pensar esto no funciona. Luego con el tiempo te empiezas a adaptar y bueno, ¿qué haces luego? Una vez que ves esto, ¿qué haces? ¿Sigues las directrices del sistema? ¿Haces otra cosa? O sea, lo que produce es mucha confusión. Y realmente se debe a algo que no nos ha contado nadie, porque nos han explicado, nos han contado que el sistema trabaja, lo hace todo, pero nadie nos ha hablado del campo. Sí, tenemos un panel de valores, los parámetros del Bar-Hop, en el que podemos ver características del campo en ese momento, nivel de energía, cómo la está gestionando y, bueno, pues eso nos aporta sobre la situación. Pero esto no justifica que lo que aparece en la matriz no tenga nada que ver con lo que nos está contando el paciente. Y claro, esto se debe a que el campo no es solamente estas variables nos aportan una serie de características en las que nos indican pues qué puede estar ocurriendo ahí, ¿no? Y de una forma muy peculiar, pero no nos habla de las capacidades que tiene el campo. Por ejemplo, mira, el valor de reactividad. En este caso, este paciente tiene un valor de reactividad normal. Esto significa que es capaz de reaccionar de una forma normal, dentro de un intervalo de normalidad, ante ciertos estímulos, ante los estímulos a los que él se encuentra, pero no tiene nada que ver con que esté atento a algo que nos interesa en ese momento. Te pongo un ejemplo. Un caso de infección crónica por el Helicobacter pylori, que además lo tenemos fresquito porque estamos desarrollando ahora mismo un curso que aborda pues, todos los problemas que puede producir esta infección, que lo puedes tener a tu disposición, si no es ahora, en breve. Bueno, pues un caso de infección crónica del Helicobacter pylori quiere decir que este proceso puede llevar meses o años, irse desarrollando. El Helicobacter crea un ecosistema, altera totalmente el ecosistema del estómago y lo adapta a él. Y nosotros tenemos que trabajar esta infección. Lo más probable es que el organismo haya estado prestando mucha atención al estómago, sobre todo en el inicio de la infección, intentando resolver la situación, pero después, al cabo de un tiempo, quita la atención de ese área, porque al ver que no resuelve, pues se dedica a otras cosas, se aburre. Pues yo a veces digo que es que se aburre, deja de prestar atención, se lanza a otras áreas más que a él le parecen más importantes. Entonces tenemos que resolver esta situación, pero no hay atención en el estómago. Y vamos a trabajar la estabilización del ácido clorhídrico y todos los desajustes que está produciendo la infección. Pero si no hay atención en el estómago, no solamente vamos a tardar mucho más en regular, es que no vamos a obtener los resultados que esperamos. Queremos conseguir resultados en una sesión. No digo que vayamos a resolver la infección crónica en una sesión, pero sí que el paciente experimente un cambio. Entonces, es imprescindible que aumentemos la atención en el estómago. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ayudemos al campo a dirigirse, a prestar atención, a priorizar, a decidir que tiene que ponerse ahí, a resolver la situación. Esto puede marcar la diferencia en una sesión. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues antes de trabajar, por ejemplo, el ácido clorhídrico, estabilizar el ácido clorhídrico, que podría ser uno de nuestros objetivos principales, vamos a aumentar la atención en el estómago, hacer que el campo se dirija a él. Y tenemos herramientas para hacerlo. Una de las herramientas que podemos utilizar para esto es, por ejemplo, Sarcodes original. Sarcodes original o original Sarcodes es una pantalla interesante porque de un golpe de vista podemos ver cómo ha reaccionado el organismo, el campo, cuando el sistema le ha transmitido diferentes sarcodes. Y ahí sí vemos si hay atención.
Entonces, podemos, en este caso, miraríamos la tensión que hay en el estómago, ¿no? Que lo tenemos aquí, en este paciente prueba, y vemos que sí que hay atención suficiente. Entonces, a lo mejor no es necesario focalizarnos, o aumentarla. Pero en un caso en el que hay un problema crónico en ese tejido, lo más probable es que el valor que aparezca aquí sea bastante bajo, ¿no? Y a veces queremos simplemente aumentarla para mejorar la eficacia de la estrategia o mejorar la eficacia de la acción que vamos a hacer después. Cuando lo que le ocurre al paciente, los síntomas, todo el proceso que él me está explicando, no aparece en el sistema como prioritario, no soy capaz de verlo porque no aparece ahí, lo que me está explicando, lo que me está diciendo es que el organismo no tiene atención en ese área. Esto ocurre mucho en procesos degenerativos que se van desarrollando, sobre todo cuando se desarrollan de una forma más lenta, en los que no haya atención ahí. De hecho, tenemos una opción, por ejemplo, en la estrategia o en la herramienta para procesos degenerativos, en los que dice aumentar la reactividad, ¿no? Aumentar la actividad aquí. Vamos a verlo en la pantalla. Me refiero a la pantalla de musicoterapia y superaprendizaje, y en concreto en terapias cronometradas. Yo ya he entrado y claro, aquí tendríamos primero que entrar en la regulación degenerativa y ya él nos da acceso a todas las opciones que tenemos para trabajar ese tipo de procesos. Una de esas es que indiquemos el tipo de tejido degenerado. Yo he puesto aquí carcinoma. Y fíjate, aquí tenemos la opción que te comentaba, ¿no? Dice problemas de reactividad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nosotros empezamos a trabajar empezamos a hacer la regulación degenerativa para que el sistema se focalice en este tipo de proceso, ponemos el tiempo y no hay atención, no hay reactividad en ese proceso, en esa alteración, que es lo más normal, no vamos a llegar a corregir. Nos podemos tirar toda la sesión trabajando, sin llegar a una corrección adecuada. Sin embargo, si antes aumentamos la reactividad en el proceso, tenemos muchas más probabilidades, no te voy a decir que seguramente, pero tenemos muchas más probabilidades de poder llegar a una corrección en esa sesión. ¿Y eso qué significa? ¿Que hemos resuelto el problema? No, hemos aumentado al máximo la capacidad del organismo para resolver en ese momento lo máximo que podía resolver. ¿Cuándo tenemos que aumentar la atención del campo en lo que queremos trabajar? Pues siempre antes de realizar la regulación clave de la sesión. En un caso puede ser cuando nos dirigimos a erradicar un patógeno, en otro caso puede ser regular la producción de una enzima o de una hormona. Entonces tenemos que hacer que que el campo, mejor dicho, se focalice en el área que queremos trabajar para asegurarnos de que el trabajo que haremos después, la regulación, va a ser todo lo eficaz que debería ser. Si viene a la consulta alguien que lo que quiere es trabajar una tendencia asmática crónica, y está tomando desde hace años medicación supresiva, pues ya te digo yo, lo más seguro es que cuando vayas a mirar si hay atención en el pulmón, no va a haber atención en el pulmón, porque ya se ha dedicado ese fármaco de reducir la capacidad de defensa del pulmón. Si queremos realmente que nuestra sesión sea de resultados, y que antes de trabajar el proceso asmático, que sería el punto clave de la sesión, tenemos que aumentar la atención biológica en el pulmón y en todo el tejido que recubre todo el aparato respiratorio, toda la mucosa respiratoria. Tenemos que aumentar ahí la atención y después ya trabajar directamente sobre el asma. Si no hay atención, no puede haber resultados. Esta es una capacidad del campo que nadie nos ha contado. No es reactividad en general, que es lo que vemos como el patrón tipo en el Bar-Hov, sino es atención en un área, justo en el área que queremos trabajar. Esto lo tenemos muy en cuenta en Coexistitut. Cuando desarrollas una estrategia, realmente tienes un objetivo, conseguir algo, conseguir un resultado, y para conseguir ese resultado tienes que generar una estrategia paso a paso en la que contemplas miles de puntos, y uno de ellos es este: hay atención del organismo, del campo, en el punto que tiene que cambiar, en el proceso que tiene que cambiar. Si no fomentamos, si no dirigimos la atención del campo y la aumentamos hacia ese área,
los resultados van a ser muchísimo menores. Espero haberte traído algo de claridad, aunque sea algo, en este punto que es clave, pero que a veces nos hace sentir confusos y que te sirva en tus prácticas diarias. Nos vemos en otro vídeo.